Saludo con gusto al médico y diputado panista Héctor Jaime Ramírez Barba. Gracias por estar aquí. Guillermo, muchas gracias. Un saludo a ti al auditorio y otra vez platicando sobre temas de salud que han sido realmente cotidianos durante este sexenio, que arrancó muy mal. Guillermo arrancó con 11% menos de presupuesto público y por tanto pues las implicaciones sobre lo que se puede hacer con 113,000 millones de pesos en términos de medicamentos, en términos de personal, en términos de equipamiento, de hospitales, de insumos delicados para la salud, Guillermo. Sí, tema sin duda relevante. Leo que persiste el rezago en el sistema de salud pública de México. Héctor Jaime, ¿cuál es la situación actual? Pues mira, seguimos hasta ahorita, hasta mayo. Ya ves que se había rebajado el 11%, pues tenemos un subejercicio casi en todas las partidas, algunas de ellas de manera muy importante, como es el tema precisamente de medicamentos, con un gran subejercicio. En el caso de vacunas, Guillermo, pues se ha gastado apenas el 0,2% según el reporte de Hacienda. Los datos son los que reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, cuando tú no ejerces, pues te la pasas sí con personal, pero un personal que no tiene los recursos para poder atender a la población, sin medicamentos, sin medicina preventiva y con grandes temas. Todavía sufriendo, Guillermo, pues este desabasto que tú señalas de los últimos años. Y en el caso, por ejemplo, del sarampión y la no vacuna de la triple viral o de la SR, de sarampión y rubiola, pues marca ya más de 3,300 casos en México, más de 9 defunciones. Y en el caso de la tosferina, Guillermo, por no haber vacunado a las madres durante su embarazo para protegerlas contra el tétanos y que los niños nacieran con defensas para la Bordetella pertussis, que es el agente causante de la tosferina, pues con problemas en México. Uno de los temas de fondo es la situación en los hospitales públicos, muchos de los cuales están en condiciones terribles, pero además no tienen los insumos mínimos para su operación. ¿Hay algún avance comparativamente con el sexenio anterior? Mira, yo creo que por lo menos en el tema de medicamentos, parece ser que va a enderezar el barco, al menos al último reporte público que hoy tenía una plataforma para decir que se han adjudicado, y eso ya es algo bueno. Ya el mecanismo de adjudicación, después platicamos en el tema de corrupción, pero en el caso de las adjudicaciones, comentan, Guillermo, que eso es buena noticia, que ya han adquirido 2,515,000 millones de piezas, es decir, están comprando ya una buena cantidad de piezas que estarán llegando pues en cuanto ya se firmen bien los contratos y se empiecen a surtir. Por decirte algo, para el tema de diabetes, para el tema de hipertensión, adquirieron ya 400 millones de piezas, para soluciones 337 millones de piezas, para enfermedades infecciosas 294 millones de piezas, y yo calculo que quizás ya para septiembre, Guillermo, empieza a haber un abasto como del 70 a 80% de lo que debería de haber, y eso ya podemos decir que es un avance relevante, dado que llevaban 7 años sin hacer las cosas como podrían ser. Y de aquí viene un tema adicional que llamó mucho la atención, Guillermo, que Birmex pues ha declarado desiertas los temas de distribución de los medicamentos. Pues imagínate tú que te lleguen 400 millones de cajas de paracetamol. Pues para distribuirlas no es tan fácil en todas las unidades médicas, tienes que tener un verdadero sistema de logística. Y estas licitaciones, Guillermo, esta que te digo, por ejemplo, del Grupo Terapéutico de Endocrinología y Metabolismo, que son 400 millones de piezas, 433,780 para ser puntuales. Bueno, para estas ya están contratadas inclusive con el laboratorio, con el distribuidor que las contrataron, con todo y la distribución. Entonces la pregunta es, ¿para qué quieren las camionetitas y los trailers que están consiguiendo si todo en teoría, lo que se licitó, todo lo que en teoría se está adjudicando, pues ya tiene el sistema de distribución a donde la dependencia diga? Porque además pues, el número de unidades que se contratan es ridículo para mover esta cantidad de piezas. ¿Ves? Se conoce muy bien lo que ocurre en la logística y los propios, hay toda una asociación mexicana de distribuidores de logística, y cuando sacaron esto de la mañanera parecía una broma. Bueno, tan broma como las 22,000 farmaciotas del bienestar que nos han puesto, o la megafarmacia. Realmente todavía hay muchos temas que tendrían que entenderle. Al parecer el subsecretario Clark como que le está entendiendo un poco. Y bueno, pues esperemos que sí haya abasto para los pacientes, Guillermo. Hablabas de la corrupción, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Se perciben fenómenos de corrupción
en la adquisición de medicamentos o la situación ha mejorado? Pues mira, tú ya sabes que lo que ocurrió fue que habían hecho una megalicitación para 2 años, una bienal. Después, al parecer, había un sobreprecio en unas claves, como en el 5% de las claves, dicen ellos. Después la secretaria Buenrostro suspende toda la megalicitación y después pues vienen a puros traspiés, ¿ves? Hasta ahorita llevan 37 fases de la licitación, le llaman, cuando era una sola megalicitación. Entonces solamente hubo una licitación internacional y las demás han sido pues acuerdo entre gente que había concursado, asignaciones directas. Y bueno, pues estaremos viendo ya cuando haya mucho mayor transparencia en el precio promedio de los medicamentos, si realmente hubo o no un ahorro. Lo que sí te puedo decir, Guillermo, es que simplemente el hecho de que ya llevemos hasta ahorita casi 6 meses de retraso en la asignación, bueno, en que llegue el medicamento al último paciente. De nada sirve que nos digan en una plataforma que ya se adjudicaron si todavía tienen problemas a decir de Birmex para que puedan ser distribuidos y se lleguen a la última milla. Y bueno, pues tenemos, mira, por ejemplo, las piezas en oncología, se compraron 23 millones de unidades, se pagaron 47 mil millones de pesos, el precio promedio para estos medicamentos es de 2.017.76 centavos. En el caso de la endocrinología, 103 pesos con 47 centavos. Y en el caso de reumatología y traumatología, medicamentos que en promedio tienen un costo promedio de 15.495 pesos. En vacunas y en toxoides para, vamos, antisueros contra piquetes, contra mordeduras de víbora, contra piquetes de alacrán, pues el precio se ve un poco elevado. Pero todavía estos datos, ya ves que se va dando la transparencia a cuentagotas, estamos teniendo ya algunos resultados importantes y estaremos viendo si la asignación directa o no alcanza. Lo que sí te puedo decir es que si ellos dicen que van al 98% de las adquisiciones para 2 años, se calculaba que para 2 años se ocupaban 3 millones, 3.000 millones de piezas, 3.600 millones de piezas para ser puntual. Y ellos dicen que ya casi están terminando y apenas llevan 2.515 millones de piezas. Es decir, están comprando para 2 años casi 900 millones de piezas menos de las que se necesitarían. Y bueno, asumimos que en el caso de los precios de patente y algunos otros precios pudieron haber tenido un incremento superior al esperado o al que ellos dicen. Porque ya ves que aparecen en la mañanera diciendo que tienen muchos ahorros, pero en la práctica pues queremos ver esos ahorros y que tendrán que incluir ahora estas rentas de camionetas y de trailers para distribuir lo que todavía está pagado, que es la distribución, Guillermo. Eh, Debido a la crisis de medicamentos, al desabasto y a la crisis también en el sistema de salud, la gente ha tenido que sacar dinero de su bolsillo para pagar consultas médicas con médicos en las farmacias, además de sus medicamentos, porque no los hay en el sistema de salud pública. ¿Hay forma de que pueda retribuirse desde el gobierno a los pacientes algo de lo que han gastado en medicamentos y consultas? Pues mira, nosotros hemos hecho ya muchas propuestas. Una de ellas, la más clara, es que si tú estás en el sector público, donde dicen que te están atendiendo bien, y tienes diabetes y no te surten tus medicamentos, y te dicen, venga pasado mañana y tampoco te los surten, pues claramente tú tendrías el derecho de ir a una farmacia con cualquier proveedor médico que te pueda dar sus medicamentos y después la Secretaría de Hacienda o el sector salud o Birmex o cualquiera, pues reembolse a esa farmacia a precio de como haya comprado la licitación. Te aseguro que habrá muchísimos proveedores que están dispuestos a dar ese tipo de productos al costo de la licitación. O sea, el paciente no tiene la culpa de que no llegue el medicamento al lugar donde él lo necesita, cuando él lo necesita. Entonces, sí hemos hecho esas propuestas. No vemos como mucho entusiasmo por parte del gobierno. Ellos prefieren seguir con la relatoría que todo está muy bien, que el surtimiento ya se va a dar. Pero bueno, pues claramente los tiempos se van acortando. En el caso de los medicamentos oncológicos para niños, faltan hoy 12 días para que se cumpla el abasto al 100% de medicamentos oncológicos y claramente no se está dando. Entonces, pues sí vemos resistencia, Guillermo, pero tenemos que seguir insistiendo en que el último culpable no puede ser el paciente. Y mira, en días pasados se reportó ya el avance de la OCDE del 2025, donde compara algunos países de Latinoamérica. México forma parte de los países de la OCDE, pero por ejemplo Colombia no, Chile no y Brasil no.
Y México es el que menos invierte en salud, está invirtiendo el 2.3% del PIB, mientras que Colombia, Brasil, Chile dedican más del 7%. Y claramente también señala este informe con datos mexicanos, datos del gobierno, datos oficiales, que la gente está gastando alrededor del 44% de su bolsillo para pagar los medicamentos, el gasto que debía ser público, y en el caso de Chile y de Colombia o de Brasil son menos del 24%. Estamos gastando el doble del bolsillo, pues que refleja el poco abasto tanto de servicios médicos como de medicamentos e insumos para la salud, Guillermo. Un reporte 2025 de la OCDE recién liberado. Doctor y diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, es de todos sabido que en el sexenio pasado se profundizó el deterioro en los servicios de salud, quizá como nunca antes. Te pregunto, con la llegada del nuevo gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿consideras posible que las cosas mejoren? Mira, yo creo que por lo menos si se hace un gran esfuerzo, no el que tenemos, porque no es suficiente el recurso que están destinando para lo básico que teníamos antes, es mucho menos recurso de lo que teníamos antes, se podría lograr si el doctor Kresenovich mantiene las semanas nacionales de vacunación, si realmente sí recuperan la compra de vacunas para los niños y para los adultos y las embarazadas, podríamos recuperar casi al 2014 lo que teníamos de acceso a la vacuna. Si hacemos otra vez el registro electrónico y ahora sí sabemos el nombre y apellido de los niños. Digo, tenemos ya una Agencia Nacional Digital, lo mínimo que podríamos tener sería un verdadero censo de las acciones que son muy costo efectivas, como en este caso la vacunación. También podríamos saber cuántos niños en cuanto tengan un cáncer, verdaderamente un adulto con cáncer, también verdaderamente, insisto verdaderamente porque debes de ser registrado y seguido qué tratamiento necesitas, qué cuidados necesitas y que no falten en el momento que se necesitan, Guillermo. Entonces, si corregimos esto y además todo el mecanismo de promoción y prevención de la salud en una carga que cada año es mayor, en diabetes, en hipertensión, en accidente vascular cerebral, podríamos más o menos contener un poco esta gran desventaja que tenemos de esperanza de vida ya en México. Es decir, perdimos 4 años, estamos apenas recuperando y quizás para el 2030 podríamos llegar a lo que estábamos antes de esperanza de vida alrededor del año 2000, Guillermo. Entonces, estaríamos ahorita recuperando apenas lo perdido, pero mira, nos alegra un poco el que ya están presentando, por ejemplo, inauguración de hospitales. Algunos de ellos son de sustitución. Ahí no hay más problema, más que quizás complementar con algún personal médico, porque el hospital que se cierra se desplaza al nuevo hospital. Pero hay hospitales nuevos, una infraestructura alrededor de 3,000 camas, pues que vienen a solventar un poco el déficit que teníamos ante 12 millones de mexicanos que han nacido y que teníamos la misma estructura. Es decir, si tú te comparas con países de la OCDE, el IMSS, por ejemplo, tiene 0.7 camas por 1,000 habitantes, cuando el promedio de la OCDE es 3.5 camas. Entonces, apenas estaríamos recuperándonos un poco, pero yo sí veo ahorita un poco de avances con estos hospitales nuevos. Tendríamos luego que ir a ver y auditar que no ocurra lo que ocurrió, por ejemplo, en Chihuahua. Yo te comentaba, Guillermo, que el hospital que inauguró la presidenta Sheinbaum en Chihuahua lo había inaugurado el gobernador Duarte, lo había inaugurado el presidente López Obrador y ahora lo inaugura la presidenta Sheinbaum. Pues ya son 3 inauguraciones para el mismo hospital y hasta ahorita sigue con una plantilla de arranque. Significa que no tiene el personal completo, entonces, pues que no sea simulación y que tengamos más transparencia, Guillermo, para poder dar una opinión más formada. Mira, por ejemplo, todos los hospitales regionales de alta especialidad fueron cedidos al IMSS Bienestar, pero no tenemos ahorita, por ejemplo, es muy difícil conseguir ahora las actas del consejo. Tú tienes hospitales en los cuales deberían egresar 13 o 14,000 pacientes por año y hoy sabemos que están con una ocupación hospitalaria como del 27%, 30%, que la gran mayoría de sus cirugías se cancelan. Entonces, aparentemente tienes un hospital con 120 camas, pero su producción es de un hospital de 20 camas, Guillermo. Entonces, eso es lo que digo, teniendo esos datos, Guillermo, podríamos dar un tema más informado de lo que está ocurriendo. Pues con esta información nos quedamos, diputado y doctor